Lo que pues nos toca ver o repasar un poquito y lo que ahí sí que lamento de que no se puede hacer de manera presencial son los mantenimientos de computadora, que eso es muy importante en su carrera. Entonces, lo que vamos pues a platicar hoy, a repasar un poquito hoy, son y ver los tres tipos de mantenimiento que hay en o lo que hay que hacer en una computadora, ¿verdad? O cualquier dispositivo. Y para eso, pues, vamos a ver esos tipos de mantenimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Que no son tan extensos, solo acá pues lo resumí de una manera más directa, sin ponerle tantas palabras extrañas, por decirlo así, ¿verdad? Y pues yo puedo explicarles a detalle cómo es cada tipo de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta clase, cuáles son los tipos de mantenimiento, que de hecho ustedes van a tener que investigar un poquito a la hora de hacer su actividad de laboratorio. Por si ya leyeron sus guías, ahí dice que tenemos que hacer una actividad con respecto a eso. Entonces, pero acá lo voy a explicar un poquito más a detalle porque a veces no es lo mismo de lo que uno lee, uno solo lee. Necesitamos que nos expliquen algunas cosas o que nos detallen algunas cosas. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento de una computadora es primordial, importante en nuestra carrera, como les decía, y que eso hay que pues programarlo siempre de vez en cuando. No solo cuando me esté fallando la computadora, sino que en determinado momento tengo que hacer una revisión para ver que todo vaya bien. Pero ¿qué es en sí un mantenimiento de computadora? Y dice acá quizás una definición algo extensa, pero es algo importante leer. Dice que el objetivo del mantenimiento informático es lograr que los equipos de trabajo estén en funcionamiento el mayor tiempo posible. El indicador relevante entonces es el uptime, ¿sí? Operando eficazmente y con el máximo nivel de seguridad para los usuarios que lo utilizan. Entonces, ¿qué quiere ¿Cuál decir eso? ¿Qué manda? cuál es el título? Mantenimiento de computadoras, ¿sí? Entonces decía que por qué se le llama mantenimiento o qué es el mantenimiento, pues prácticamente como la misma definición lo dice acá, es para ver que los equipos de trabajo funcionen, tengan mayor tiempo de vida, que no a unos 2, 3 meses tengan que conseguir un equipo nuevo, no, sino que simplemente con ver darle su mantenimiento, pues puedo hacer que mi computadora rinda 3, 4, 5 años, aunque pues siempre a determinados años, pues ya también hay que hacerle una como renovación tanto de software como de hardware para que pues los programas que vienen y ahora comúnmente se están descargando, pues funcionen con todas las funciones que trae. Entonces es importante que un mantenimiento de computadoras pues lo hagamos regularmente. ¿Para qué? Para que sigamos operando eficazmente, como lo dice, a su máximo nivel, que rinda o que le rinda a los usuarios una computadora, porque a veces lo que pasa es de que conseguimos o se adquieren computadoras de grandes costos o que de grandes precios, pero como no le damos mantenimiento seguido, no le damos un seguimiento a eso, al 2, 3 meses ya me está fallando quizá, ya le está entrando virus, ya una pieza quizá le está fallando. ¿Por qué? Porque no le estoy dando un seguimiento, no le estoy dando un mantenimiento, ¿sí? El cual va a hacer que rinda más mi equipo, que valga la pena la inversión que yo hice pagando por un dispositivo o en este caso un equipo de trabajo, ¿sí? Por no hacerle su mantenimiento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el mantenimiento no es solo cuando ya me está fallando la computadora, eso es muy importante, sino que regularmente, semanalmente, verificar mis equipos de trabajo, verificar que todo funcione bien, que hayan actualizaciones en los sistemas y ver que mi equipo esté funcionando bien. ¿Por qué? Porque para evitar catástrofes directamente de la computadora y tener que gastar más. Entonces, eso lo vamos a ver también ahorita más adelante en las definiciones de alguno de esos tipos, donde se van a dar cuenta que hace referencia a eso, ¿verdad? Que no sea demasiado tarde hasta darle un mantenimiento en la computadora, porque al final nos va a salir caro, ¿verdad? Si no lograron copiar, pues de todos modos, eso ya lo estoy grabando para poder compartírselo a ustedes, o incluso también les puedo compartir la presentación, ¿sí? Quedan pendientes los videos anteriores porque pesan mucho, se lleva más tiempo y no he podido subirlos de la semana pasada, pero hoy los subo y se los voy a compartir ahí en el grupo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento? En los tipos de mantenimiento de computadoras o equipos de cómputo encontramos tres, ¿sí?
que son los que más se utilizan y los que más debería de estarle aplicando siempre a mi computadora o al dispositivo que alguien me diga, mira, hazme mantenimiento a esto, ¿verdad? A esta computadora, a esta portátil, a este escritorio. Entonces, es muy importante conocer eso y en algún momento, pues, analizar qué tipo de mantenimiento le va a dar esa computadora. Porque quizás en la computadora lo que necesita es un nuevo software, pero quizá yo estoy trasteándole una pieza física. Entonces, hay que saber qué hacer en cada situación y es por eso que debemos de conocer un poquito cuáles son esos tipos de mantenimiento. Y entre los tipos de mantenimiento encontramos el primero, el número uno, que es el mantenimiento predictivo. ¿Sí? Solo déjenme tomar un poco de ustedes porque se me seca la boca. El mantenimiento predictivo, ¿sí? Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Espero que vayan tomando apuntes por lo menos de lo más relevante para que no se les olvide, ¿sí? Entonces, mantenimiento predictivo. ¿Y qué es el mantenimiento predictivo? Dice que se trata de un tipo de mantenimiento que se realiza gracias al uso de herramientas de diagnóstico, con el propósito de detectar posibles fallos e intentar evitarlas antes de que se produzcan, ¿sí? En este caso, acá prácticamente solo es darle un diagnóstico a la computadora y era lo que les decía al principio, revisar si todo está bien, si todo está funcionando bien, que mi pantalla no tenga alguna mancha, que mi mouse funcione bien ambos clics y el scroll, que es la ruedita, que el teclado me funcione en todas las teclas, que ver que mi case pues esté bien en buen estado, mi disco donde coloco mis unidades de disc, de CD y DVD que funcione bien, mis puertos USB, pues si destapo la computadora a ver que no haya tanto polvo, es un diagnóstico de ver, ¿sí? Es como prácticamente lo que hacen, si lo hablamos en otro ámbito, pues verás como si yo fuera el doctor y que me haga un chequeo de qué tengo, si estoy bien o estoy mal. Es lo mismo con una computadora, revisar que todo vaya bien, ¿sí? Dice que el propósito de eso es detectar si algo está fallando, algo quizá que ya puede fallar en determinado momento, ¿verdad? Y es a tiempo, y podemos estar a tiempo de evitar antes de que se produzcan problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué decirle, si reviso mi sistema y si en caso tengo instalado un antivirus y dice que tal día ya va a vencer la licencia, pues tengo que de una vez buscar otra manera, buscar otro antivirus el cual me pueda ayudar a seguir protegiendo mi máquina, para que no, capaz que se vence la licencia por no darle, hacer un diagnóstico y pues yo siga trabajando y quizá ya le está entrando virus, entonces es mejor evitar esos problemas, es evitar que se infecte mi máquina y es por eso que se hace este tipo de mantenimiento. ¿Sí? Entonces es muy importante darle un diagnóstico a la computadora. ¿Sí? En este caso las portátiles también que funcione bien el teclado, las pantallas que no hayan manchas, porque quizá empieza con una manchita y después pues afecta toda la pantalla. Por ejemplo, hablando de eso, yo tuve un dispositivo que en este caso fue el teléfono, fue mi primer teléfono de gama alta, por decirlo así, que era muy bueno, era la Note 5, y me recuerdo de que con mi pantalla, la pantalla del teléfono empezó con una mínima manchita, pero no le puse importancia, ¿verdad? Siguiéndolo usándolo, cuando vi, empezó la mancha a hacerse grande y cuando sentí, se manchó toda la pantalla. Entonces, detectar lo más mínimo para evitar que sean problemas más grandes, ¿verdad? Entonces, en este caso, si estoy hablando de una pantalla y veo manchitas, pues ver, mandarlo quizá a un técnico un poquito que conozca más de pantalla y poder ver qué le puede hacer o si se le tiene que hacer cambio de una vez para que me salga incluso hasta, digamos que no tan barato, pero por lo menos me voy a evitar un gasto más grande más adelante cuando ya mi pantalla ni siquiera funcione. Entonces, es importante hacer un diagnóstico del equipo al cual estoy trabajando o el cual me están dando a revisar, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es muy importante hacer este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Igual con todos los programas, por ejemplo, si trabajo con un paquete de Office, pues ver que la licencia no vaya a caducar, los programas que pues que comúnmente utilizamos pues estén funcionando bien, de que no van a fallar. Ese es un diagnóstico, verificar a detalle todito, ¿verdad? Para saber si hay un problema y si estamos cabal en la raíz, ¿verdad? Donde inicia para poder romper eso de una vez y poder seguir trabajando de manera normal, ¿sí? Dice que este tipo de mantenimiento a veces requiere un pequeño corte de servicio, pero favorece el rendimiento general
del sistema. ¿Por qué dice recorte de servicio? Porque, por ejemplo, en algún determinado tiempo voy a dejar de utilizar la máquina por estar haciéndole su diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, si alguien le dice, mire, revíseme mi máquina, por favor. Es importante decirle que en ese tiempo, en esa duración de revisión de máquina, ese equipo no va a estar disponible porque hay que hacerle todas las pruebas de diagnóstico posible. Quiere decir que si esa máquina pues es una base de datos donde se guarda la información, decir, bueno, hoy no va a funcionar la base de datos porque se le está haciendo un diagnóstico a X computador. Entonces, ahí hay que hacer un corte de todas las funciones que tiene esa máquina para poder hacerle esto, ¿verdad? Y dice la predictibilidad de los servicios, además de ahorrar tiempo y dinero en resolver fallas que de otro modo pueden implicar pérdidas, ¿verdad? Entonces, aquí habla de ahorrarnos tiempo y dinero, porque a ley tengo que ver, diagnosticar que mi máquina funcione bien o la máquina que me están dando funcione bien, para que quizá estoy a tiempo o estoy en el momento preciso de hacer algún cambio de software, quizá hacerle una limpieza de X pieza para que no me falle después, y ya me estoy ahorrando dinero que quizá en algún momento más adelante me falle un disco duro, una memoria RAM, tengo que gastar, tengo que comprar. Entonces es muy importante que este mantenimiento se haga seguido. ¿Qué quiere decir seguido? Cada semana, cada 15 días, pero es recomendable que por lo menos cada semana o cada 7 días, pues ustedes siempre chequen que toda su computadora, los equipos de cómputo que tengan, verificar que vayan funcionando bien. Siempre es importante, y yo siempre digo esto, de que por más de que tenga mi compu ahí y diga, y ustedes la ven, siempre pasen un trapito y todo. El polvo es el principal enemigo de las computadoras, porque el polvo se llega a convertir a veces ya en algo defectuoso que viene a arruinar las máquinas. Muchas veces incluso las computadoras son nido de arañas. Ahí ustedes, si en algún momento ustedes destapan una computadora en era, y hasta incluso pequeñas telarañas. Eso empieza a hacer que falle nuestra máquina. Entonces, por eso es recomendable siempre hacer un diagnóstico, hacerle su servicio cada semana, ver que todo funcione bien, y van a ver que sus equipos de cómputo van a rendirles años, ¿verdad? Para no estar comprando cada año, cada mes, no sé cómo, ¿verdad? Pero es importante que este mantenimiento lo haga muy seguido para evitarme problemas más adelante. Profe, ¿Qué manda? regrese a la diapositiva anterior. Ahí se los voy a pasar porque si no me atrasan ¿Esa es las la primera o la segunda? Esta es la segunda diapositiva. ¿Sí? Ah, Para eso pilas ahí. Traten la manera de resumir todo, porque si lo no iba a escribimos todo, copiar, más solo nos iba a tarda. tomar captura. Ah, bueno. Pero igual ahí se los va a pasar, no se preocupen. Muy bien. Entonces, prácticamente de eso abarca un poquito este tipo de mantenimiento. ¿Sí? Tenemos el segundo tipo de mantenimiento, que es el mantenimiento preventivo. ¿Sí? Mantenimiento preventivo. Si se dan cuenta, los tipos de mantenimiento que estamos viendo llevan una secuencia. Porque por el momento yo ya hice un diagnóstico, ya sé qué tiene la compu, qué no tiene, ¿sí? Entonces es importante ahora hacerle este tipo de mantenimiento. Y el mantenimiento preventivo dice que consiste en aplicar una serie de procedimientos y técnicas que ayudan a minimizar el riesgo de fallos de manera considerable, garantizando el funcionamiento durante más tiempo. En otras palabras, sirve para alargar la vida útil de los dispositivos. Entonces, acá prácticamente ya estamos hablando un poquito de desarmar en mínimas partes la computadora, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque obviamente tengo que ver que mis dispositivos, que en este caso que son todo lo que es hardware, todos los componentes, funcionen bien y que tengan una larga vida de funcionamiento, ¿sí? Porque a veces cabe mencionar de que puede que se quemen las tarjetas RAM, las memorias RAM, ¿verdad? Las fuentes de poder a veces pues ya no mucho rinden de vez en cuando, entonces hay que hacerles siempre revisar que estén funcionando bien, y muchas veces de la causa de que fallan las, eh, las fuentes de poder es porque no tenemos un regulador de voltaje. Entonces muchas veces los apagones, cuando está directamente conectada una computadora a la corriente, los apagones, los bajones, pues recargan mucho la fuente de poder y a veces hacen de que pues se queme. Entonces una fuente de poder, recordemos que es lo que le da prácticamente vida a la computadora, le da la energía, y sin eso, pues obviamente no vamos a poder seguir trabajando. Entonces es importante
de que acá pues hay que estar revisando, eso sí, todos los dispositivos que funcionen bien dentro del case, ¿verdad? Disco duro, las unidades de CD-DVD, ¿verdad? Su procesador que pues tenga su ventilador funcionando, su disipador de calor también. Y comúnmente lo que pasa también a veces en este caso es que dentro del procesador y su ventilador o disipador de calor, eso lleva una pasta térmica. Entonces hay que siempre revisar que la pasta térmica todavía tenga y si no hay, pues hay que colocarle, porque eso hace también que se caliente. El procesador se calienta bastante, eso es pero caliente. Entonces lo que hace el disipador de calor es mantenerlo un poquito alejado de los demás componentes para que no caliente. Pero si no tiene esa pasta térmica, obviamente va a empezar a calentar incluso hasta el disipador de calor y toda la máquina se va a calentar, incluso hasta se puede llegar a quemar por completo. Entonces, en este caso hay que revisar ese tipo de componentes, ¿verdad? Para ver que funcionen y sigan rindiendo de la mejor manera. Dice también que hay dos técnicas y procedimientos para hacer este tipo de mantenimiento, ¿sí? Dice que está el activo y está el pasivo. El activo dice que consiste principalmente en la limpieza con alta frecuencia de los componentes del sistema, y era lo que les decía, que comúnmente pues pasarle un trapito ya encima de la computadora y ya es algo, porque ya estoy evitando que el polvo llegue hasta allá, pero recuerden que el polvo es con el aire pues se mete por todos lados. Entonces, es importante la limpieza constante de mis componentes. Hablo del teclado porque ustedes saben que el teclado pues es otro dispositivo el cual guarda bastante basurita. Y en este caso que a veces tenemos la costumbre de estar comiendo cerca de una computadora, las miguitas van cayendo por ahí y después hacen de que teclas no funcionen, de que algo se trabe, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué a cada rato se deja presionado algo o no, yo no estoy presionando nada? Es por lo mismo, porque el mínimo contacto que tiene un teclado pues empieza a funcionar de una manera alocada, por decirlo así. Entonces es importante con una brochita siempre estar pasándole ahí, o si termino de comer o si ya, pues tapo mi computadora para evitar de que se siga pues, ensuciando. Entonces, en este tipo, en esta técnica que es el activo, es importante que como les digo, cada semana, si es posible, hacerle una limpieza, pasarle una brochita, y como la vez pasada hicimos la práctica, ¿verdad? De comprar nuestro kit de limpieza con el aire comprimido, la espuma, el limpiagrasas y todo eso, el limpiacontactos. Entonces, eso lo puedo ir utilizando, ¿verdad? Para que mi máquina siga trabajando bien, que no tenga fallas, ¿verdad? Para que pues los componentes de todo el sistema funcionen bien y que me rindan un buen tiempo, ¿verdad? Para no estar comprando. Y del lado del pasivo dice que consiste en evitar que el sistema sea expuesto a condiciones ambientales perjudiciales. Esto acá pues es muy importante dónde tengo mi computadora o dónde trabajo, ¿sí? Tengo que ver que donde está mi computadora no tenga algo que sea de riesgo, por ejemplo, donde haya una maceta quizá a veces tienen agua o no sé, tienen tierra o algo que sea muy peligroso de tener cerca, ¿verdad? Por ejemplo, otra de las cosas de que una computadora no puede estar cerca pues de algo que sea, qué decirles, como algún microondas o cosas así, porque obviamente son dos cosas muy diferentes y para evitar que pase una explosión, ¿verdad? Entonces es importante dónde voy a tener mi computadora, ¿verdad? Por eso dice que no sea expuesto a condiciones ambientales perjudiciales, donde no haya una ventana donde le esté pegando el sol directamente a la computadora para evitar de que se caliente, de que le pase algo. Entonces, estas dos técnicas o procedimientos hay que tenerlos muy en cuenta. En el activo, que constantemente tengo que revisar y hacerle limpieza a mi computadora. Y el pasivo, ver de que no haya un ambiente de peligro, ¿verdad? Donde no le llegue quizá agua, que no le llegue tanto polvo. ¿Sí? Muchas veces, o comúnmente en las casas, las computadoras las tienen en las salas y las salas están cerca de la puerta de entrada. Y recordemos que ya a veces entra el polvo, donde más consiste en que entre ese tipo de suciedad. Entonces hace que mi máquina pues empiece ya a tener fallos. No fallos así grandes, pero así es como empiezan a fallar más adelante. Entonces tengamos en cuenta estas dos técnicas y procedimientos, no solo de aprendérselas y ni saber qué hacen, sino que también las tengo que aplicar, ¿verdad? Entonces es muy importante que esas dos técnicas y procedimientos se utilicen en este tipo de mantenimiento. Tenemos el tercero, que es el mantenimiento correctivo, que acá ya es un mantenimiento un poquito más profundo.
el cual lo vamos a ver y definir ahorita. Y como les digo, y si se dan cuenta, pues estos tres tipos de mantenimiento van de la mano, ¿verdad? Tanto desde el primero, desde el segundo hasta este tercero, que hay que cumplirlo para pues que tengamos una computadora funcionando a su máximo nivel, a su alto rendimiento, sin tener problemas más adelante, ¿verdad? Y el mantenimiento correctivo dice que se trata de la solución que deberá aplicarse cuando el mantenimiento predictivo y el preventivo no hayan podido advertir o prevenir su fallo. Y este se produce. Entonces, ¿qué es lo que hace al final este mantenimiento? Se trata de la reparación o reemplazo del componente del sistema que no funciona. Ya hice mi diagnóstico y ya tengo un fallo. Hice un preventivo, por ejemplo, ya hice la limpieza y tampoco funcionó. Entonces ya este mantenimiento, ya tengo que reemplazar X pieza que no me funciona, ¿sí? Y cambiarlo para que funcione. Por ejemplo, si hablamos, digamos que del teclado, ¿sí? Pues hice mi diagnóstico y vi que el teclado, pues algunas teclas no funcionan, le dices, ya esa fue la primera, no funciona el teclado porque quizá tiene basura, entonces me voy al mantenimiento preventivo donde le hago su limpieza, le hago todo. No funciona tampoco, entonces ya viene acá esta parte o este mantenimiento donde prácticamente ya no se pudo reparar o directamente ya no funciona, entonces tengo que reemplazar uno nuevo, ¿verdad? Eso es lo primero que se hace, ¿sí? Para llegar hasta este punto de decir, bueno, hay que cambiar X pieza. Por ejemplo, digamos, si hablamos de pantallas, en mi diagnóstico, pues vi que ya la pantalla pues tiene una mancha, por decirlo así. Entonces, ese fue mi diagnóstico. Viene el preventivo donde ya le voy a hacer algún tipo de limpieza o algún cambio de algo, por decirlo así, mínimo. Tampoco funciona, incluso se empeora, entonces ya cambio de una vez el monitor por completo. Entonces, si se dan cuenta, esto va en una línea. Primero diagnostico qué es lo que tiene este componente, le hago su mantenimiento preventivo, que es, pero medio aplicar algunas cosas, y ni así funciona, entonces me voy a este paso donde ya tengo que reemplazar por completo el componente, ¿verdad? Igual los componentes que están dentro de la computadora, eso pasa. Diagnostico, le hago su mantenimiento preventivo y si no hay función, pues me toca cambiar. Si hablamos de software, por ejemplo, hablando de sistema operativo, en este caso, pues diagnostico de que pues el sistema le faltan algunos programas y ya está muy lento, ya no pueden funcionar las actualizaciones. Bueno, ya dice mi diagnóstico de que le faltan actualizaciones, entonces el mantenimiento preventivo va a de que le voy a hacer una actualización, le voy a cambiar algunos programas y sigue fallando eso, entonces ya un formateo de computadora completa. Isaac, levantaste la mano. Faxis. No, Va. Entonces, si se dan cuenta, todo va en cadena. Así, tanto hablando de componentes de hardware, así también lo hago con el software, que en este caso es el sistema operativo. Por ejemplo, si hablamos de un antivirus, bueno, el antivirus está fallando, pues mi diagnóstico es ya la licencia, pues ya no, ya caducó. Bueno, entonces voy a activarlo una vez más y tampoco funciona el antivirus, entonces lo que me llega a hacer este mantenimiento es quitar ese antivirus y ponerle uno nuevo ya con licencia que tenga pues que sí funcione, ¿verdad? Entonces, así es como se trabaja, así es como es la cadena de mantenimientos, el cual tengo que aplicar siempre, ¿sí? Dice que además de solucionar el problema, será importante determinar cuál ha sido la causa del mismo, para encontrar posibles repercusiones en otras partes del sistema, evitando también que errores similares se repitan en el futuro. ¿Con qué se refoca? ¿A qué se refiere esto? Es saber cuál es la raíz del problema de cualquier fallo que pueda tener y ver la solución, porque quizá puedo cambiar alguna pieza, puedo hacer algo, pero realmente quizá no es esa el problema, sino que es otro componente o es otra parte del software el cual me está haciendo afectar a los demás componentes. Entonces, por eso que hay que arrancar de raíz todo problema. Si, por ejemplo, los antivirus no funcionan, lo que estábamos haciendo el ejemplo, ¿verdad? Ya lo cambié, ya lo hice y me vuelve a fallar por más que le haya cambiado uno nuevo, quiere decir que hay un programa el cual me está dando ese problema o me está haciendo
de que el antivirus no funciona. Entonces tengo que revisar cuál es ese para arrancarlo, desinstalarlo, quitarlo y seguir colocando mi antivirus. Entonces es importante de saber realmente cuál es el problema y ver si no es otro también, el cual desde ahí tengo que arrancar. Pero muchas veces los programas que hoy en día se instalan vienen a veces con publicidad, vienen con otros programitas que uno nada que ver y uno no se da cuenta y automáticamente se instalan. Y son esos pequeños programas o esas pequeñas cositas que uno va colocando en la máquina que van a repercutir a otros programas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué decirles? Por ejemplo, si estoy trabajando con un navegador, comúnmente los navegadores a la hora de instalarlos, se agregan programitas de que antivirus por aquí que son gratis y uno no se da cuenta. Y esos mismos antivirus bloquean otras aplicaciones. Entonces, es muy importante conocer realmente cuál es el problema, cuál es la mera raíz para poder quitarlo y seguir trabajando de una manera eficaz, ¿verdad? Entonces, como les digo, es importante empezar desde el mantenimiento, que era el preventivo, ¿sí? Desde ahí empezar a hacer un diagnóstico de todo, pues si ya sé qué es lo que pasa, pues voy al siguiente, que es el preventivo, y si tampoco hay, pues ya aplico este correctivo, el cual pues ya prácticamente es hacer un cambio total y revisar o hacer que la computadora funcione al 100%. Y eso se hace no solo en las computadoras, ni en de escritorio, ni las de ni las portátiles, sino que también en otros dispositivos, ¿verdad? Ya sea pues en una tablet, en un teléfono, también se aplican este tipo de mantenimientos. También cabe mencionar pues que tengo que tener las herramientas, ¿verdad? En este caso pues ya les dije que tenemos que tener nuestro kit de limpieza, tenemos que tener nuestra brochita, trapitos, ¿verdad? Y tener también software, algunos programas del cual pues también voy a tener que utilizar en determinado momento. Pero eso conforme va pasando el tiempo, uno se va equipando de todo eso, ¿verdad? Pero es importante de que pues conozcamos eso, cómo empezar a hacer un mantenimiento y poder aplicar. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? No, profe. No, profe. Muy bien. No, profe. Oye, entonces, espero que esté claro porque eso sí, pues como les digo, eso sí tienen que tomarlo muy en cuenta, conocer, saber qué procedimiento voy a hacer primero para llegar a determinado momento a aplicar este mantenimiento, ¿verdad? Si en el diagnóstico está todo bien, pues qué bueno, ¿verdad? No voy a pasar a los demás, pero siempre es recomendable estar haciendo la limpieza a mi máquina, revisar que todo esté bien y no llegar al extremo de cambiar X pieza, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es el tema de hoy. Es lo que pues también tienen que trabajar en su guía número 3 de laboratorio. Sí, espero que me hayan comprendido esta parte. Y en internet hay mucha más información, hay muchas más definiciones, ejemplos, hay videos de cómo lo pueden hacer, hay herramientas, hay programas el cual yo puedo diagnosticar si todo va bien. Entonces, eso ya lo podemos hacer nosotros muy por aparte.